revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos, hermanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana, para que su palabra sea ese alimento que necesitamos. Amén. Oremos, por favor. Soberano Dios, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, amado Jesús. Oh, Padre Celestial, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, Señor. La guía y la dirección, Señor. Grande eres, Jesús. Por medio de tu palabra, Señor, te rogamos. Amén. Que uses a tu siervo, Señor. Amén. De manera muy especial. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Amén. Bueno, amados hermanos, agotándole la paciencia a Dios. Amén. Agotándole la paciencia. ¿Cómo es posible eso si Dios es paciente? Si Él es el Dios de toda paciencia, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Escuche, Dios no quiere que el ser humano perezca. Él es paciente, esperando ¿qué cosa? Que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre perezca. Hay un versículo por ahí que dice: he aquí todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa alma morirá. Esa alma morirá. O sea, hay una sentencia: el alma que peque se muere. La paga del pecado es la muerte, y el alma que peque se muere. Se muere. Pero también hay un verso más adelante, de ahí mismo en Ezequiel, que dice: volveos de vuestros malos caminos. Volveos de vuestros
Porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y tenga vida. Entonces nos encontramos con que el alma que peque se muere, pero Dios no quiere que el hombre muera. Dios es paciente y de alguna manera Él le habla al hombre para que el hombre cambie, para que el hombre reciba a Jesucristo y su vida pueda ser diferente. Me encontré con una historia en la Biblia, con un hombre al cual, cuando este muchacho nació, seguramente no habían esperanzas puestas en él. Su padre, su abuelo habían sido esclavos o habían muerto como siervos de Faraón, quizás allá en las cuevas de Egipto, bañados en barro, siervos de Faraón. Y cuando nace este muchacho, seguramente le diría, bueno, este tiene el mismo fin que su padre, su futuro como el de su padre. En algún momento morirá ahí en las cuevas de Egipto, sirviéndole a Faraón. Su espalda, igual que la de su padre, llena de látigos, marcada por los látigos egipcios, ¿verdad? Y seguro que nadie tenía esperanza en el muchacho, pero Dios sí. Dios sí. Y Dios lo llamó. Dios lo llamó para que fuera la boca de Moisés. Porque Dios quería libertar a ese pueblo, y entonces Dios dijo, bueno, Moisés, te está sacando muchas excusas que usted no sabe hablar, tranquilo. Aarón será su boca. Y Aarón salió con Moisés y de primera mano vio todos los milagros que hizo Dios. Todos los milagros que hizo Dios. Ahí, varón, pasaron el mar, pasaron en seco, llegaron al otro lado del mar, y cuando estaban al otro lado del mar, el Señor llama a Moisés a la montaña, ¿no? Al monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? El Sinaí, ¿verdad? Y llama a Moisés al monte, y Moisés sube a hablar con Dios. Y se quedó allá como 40 días hablando con Dios. ¿Qué es sabrosura? Es que hablar con Dios es muy bueno. Y allá estaba Moisés hablando con Dios, y el pueblo estaba aquí abajo diciendo, uy, ese Moisés como que murió. Y entonces le dijeron a Aarón, oye Aarón, ¿qué te parece si nos haces unos dioses? Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estamos en Éxodo 32, verso 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y dice, y le dio forma con buril. Aarón le dio forma, póngamelo ahí para que ellos lo lean ahí, los hermanos, el verso es, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con un pueblo que, aunque habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Pero hablemos de Aarón. Aarón prefirió quedar bien con el pueblo y quedar mal con Dios. Porque como no estaba Moisés, el líder en ese momento era Aarón. Y el pueblo se acercó a él.
haznos dioses. Y él les dijo, traigan los zarcillos de oro. Y se le dio forma ¿a qué? Al Dios que ellos querían. Le dio forma al Dios que ellos querían. Era el líder en ese momento y se dejó llevar de la idolatría. Consecuencia, esto trajo una mortandad en el pueblo, porque la paga del pecado es la muerte. Aarón consistió esto. Mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros consintiendo en nuestra casa? ¿Qué le consentimos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando estamos a solas? Aarón estaba solo, no estaba Moisés a su lado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos? Aarón pensó que nadie se había enterado, que Moisés no se iba a enterar. No sé en qué estaba pensando Aarón, porque cuando Aarón le hace esos dioses, allá arriba está hablando Dios con Moisés dándole una ley. Y le dice, Moisés, descienda porque su pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés baja, bueno, se encuentra con Josué, porque Josué estaba ahí en la montaña, había acompañado a Moisés hasta arriba, pero se había quedado un poquito más abajo. Y le dice Josué a Moisés, el pueblo tiene alarido de guerra. Y Moisés dice, no es alarido de guerra, esa gente se ha corrompido, ya Dios me lo habló, ya Dios me lo mostró, ya Dios me lo dijo. Y cuando bajan y Moisés encuentra esa escena, entonces Moisés quiebra las tablas. Hay una gran mortandad en el pueblo. Y el libro de Números, de Deuteronomio, perdón, el verso 9, el capítulo 9, el verso 20 dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, pero no lo destruyó, porque Dios es paciente. No lo destruyó, porque Dios es, que repita, paciente. Se enojó para destruirlo, en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Israel no olvidaban los dioses que habían visto con sus ojos en Egipto. El Dios de Israel es un Dios invisible. Israel quería ver sus dioses, los querían ver. Es más, ellos querían un Dios que ellos pudieran moldear a su manera. Dice la Biblia que Aarón le dio forma. Alabanzas al nombre del Señor. Le dio forma. ¿Sabe, hermano y amigo que está en esta mañana? Muchas veces nosotros nos parecemos a ese pueblo, porque nuestra tentación más grande sigue siendo querer moldear a Dios a lo que nos convenga. Querer moldear a Dios a nuestra manera. Como que si Dios tuviese que cambiar. No. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. El que tiene que cambiar es el ser humano. Pero el hombre quiere darle forma a Dios, quiere cambiar a Dios, y no estoy de acuerdo con eso, y eso no me parece, y le quiere buscar la manera de justificar en el pecado que anda. Quiere darle forma a Dios. Ahí estaba Israel dándole forma a Dios. Los dos dioses de Egipto más populares eran Apis y Hathor. Eran imaginados como un toro y una vaquilla. Los cananeos, que era un pueblo a su alrededor, adoraban a Baal, imaginado como un toro, símbolo de poder y fertilidad, y estaba relacionado con la inmoralidad sexual.
Así que ellos quisieron tener esos mismos dioses. Un becerro les hizo. Nosotros no podemos moldear a Dios a nuestra imagen para que cumpla nuestras expectativas, para que cumpla nuestros deseos. No, Señor. Dios es Dios. Mucha gente se cree que Dios es el genio de la lámpara, que lo cogen y le soban la lámpara y sale Dios y bueno, ¿qué quiere? 3 deseos. Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el soberano del universo entero. Es Dios. Mucha gente considera a Dios como el Dios bombero, como si fuera un bombero, solamente para que le apague los incendios. Nada más para eso lo llaman. Nada más para eso. Quieren moldearlo a su manera. Y si, Señor, si tú me das esto, me convierto. Y si tú me das esto, voy a obedecer tu palabra. Y si tú me ayudas en esto, y como Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él es Dios. ¿Sabe? Dice el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 22, cuando Moisés habla con Aarón y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Aarón? Aarón respondió, verso 22 de Éxodo 32: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Se hizo solo. El verso 4 dice que Aarón le dio forma, pero aquí se estaba justificando. No, ellos trajeron el oro y yo solo lo eché ahí, eso se hizo solo, salió este becerro. La excusa de Aarón es absurda y casi que le cuesta la vida, porque Dios se enojó contra él en gran manera, pero Moisés oró por él y Dios fue paciente. Paciente. Aquí Aarón dejó ver su declinación espiritual en su liderazgo. Y la verdad es que los líderes deben de ser personas que realmente estén en sintonía con Dios y que no acomoden a Dios a la conveniencia personal. Los líderes deben de ser personas que tengan bien claro que al que hay que agradarle es a Él. Porque si buscamos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Pero Aarón quiso agradar al pueblo. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, mostró en Aarón lo que se conoce como la gracia y la misericordia. Gracia es un favor inmerecido, misericordia es que no nos da lo que merecemos. Aarón merecía la muerte, porque había pecado y había llevado al pueblo detrás de él a ese pecado de idolatría. Merecía morir, pero no murió. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Dios fue misericordioso, no le dio lo que merecía. Merecía muerte y no se la dio. Pero también Dios muestra su gracia, porque le da algo que él no merece. Y Aarón le coloca como, le viste de sacerdote, lo viste de lino fino, lo baña en aceite de la unción, porque hizo de Aarón y de su casa, hizo el canal por el cual Dios se iba a comunicar con el pueblo, por el cual el pueblo podía pedir perdón a Dios por sus pecados cometidos. Lo hizo sumo sacerdote de la casa de Dios, Aarón, porque Dios es bueno y es paciente. Así que Dios le quitó a Aarón las ropas que tenía de esclavo de Faraón y lo vistió de sacerdote de lino fino. Le puso una diadema en su frente que decía: santidad a Jehová.
le borró esa mancha que tenía Aarón en la frente, con la que nació. Esclavo, muerte, siervo de Faraón. Y le colocó otra marca ahí que pone santidad a Jehová. Antes Aarón se bañaba con el barro de los laguillos de Egipto, pero ahora estaba recibiendo un baño de aceite de la unción. Eso usted lo encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 28 y 29. Así que Dios vistió de santidad a Aarón, lo apartó para él, lo consagró juntamente con sus hijos, porque Dios es bueno. Sin embargo, la Biblia me enseña que por allá los hijos de Aarón, en el capítulo 10 de Levítico, dice la Biblia: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, se quedó callado. Así que los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño que nuestro Dios nunca mandó que presentase. Algunos comentaristas, bueno, se sigue leyendo la historia, dice que se habían presentado en estado de embriaguez a rendirle culto a Dios. ¿Sabe? Los padres somos responsables de educar bien a nuestros hijos. Los padres somos responsables de enseñarles que la presencia de Dios no se viene de cualquier manera, que a Dios no se le sirve de cualquier manera. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios aborrece el pecado, que el servicio a Dios es de mucha altura y de mucho honor. Por tal motivo hay que hacerlo bien. La Biblia nos aconseja a instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, para que aun cuando ellos fueran viejos no se aparten de Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero parece que Aarón no educó bien a sus hijos. Parece que Aarón permitió que sus hijos se presentasen delante de Dios de cualquier manera. Parece que Aarón como que consistió en que sus hijos hiciesen lo que quisieran. Dios lo estaba observando, pero Dios es paciente con Aarón, no sin antes la consecuencia de que sus hijos se presentasen de cualquier manera fue la muerte para ellos, pero no le quitó el sacerdocio a Aarón. No se lo quitó, porque Dios es paciente, paciente. ¿Cuántas cosas nosotros consentimos en nuestra casa? Porque es mi hijo. Una hermana decía en una ocasión: no, pastor, que mi hijo se emborracha aquí en la casa antes que se vaya a emborrachar por allá en la calle y que venga con sus amigos, y yo les permito que ahí en la sala ellos ahí hagan lo que quieran, pero que esté aquí en mi casa. Yo, uy, ¿cuánta gente le consiente a sus hijos? Vea, hermano, qué bueno que nosotros podamos estar firmes como Josué. Vea, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, no solamente yo, no, yo y mi casa, Qué bueno esos padres que saben que a Dios hay que agradarle por encima de sus propios hijos, por encima de sus propios padres, hermanos, hermanas, esposos, esposas. Escuchaba que un predicador decía: cuando mi madre se convirtió al Señor, llegó un día a casa, apagó el equipo que estaba prendido en salsa y dijo: muchachos, hasta aquí pecamos en esta casa, y el que quiera seguir pecando, ahí está la puerta y se me larga de aquí.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero muchas veces nosotros consentimos que nuestros hijos hagan lo que quieran, que nuestra casa se la prestamos a Jesús para que haga una obra especial, pero también se la prestamos al diablo para que también haga sus artimañas. Qué bueno, hermano, que nosotros nos llenemos de autoridad espiritual. De autoridad espiritual. Aarón consintió eso en su casa. Alabanzas al nombre de Jesús. También podemos ver en el libro de Números, el capítulo 12. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés. Oiga, hablaron contra Moisés. Moisés orando por él para que Dios no lo destruya y él hablando en contra de Moisés. Y Dios viendo todo eso. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, o sea, una negrita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. A ver, usted es profeta, María. Porque María es la representante de las profetas. Dice que María profetizaba. Y Aarón, usted es el sumo sacerdote. Pues a ver, ¿acaso por Moisés solamente habla Dios? ¿Qué va? Nosotros también tenemos lo de nosotros. Y comenzaron a hablar. ¿No ha hablado también por nosotros? Dice el verso 2, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y lo oyó Jehová. Se metieron en la grande. Vea, hermano, vea. Hay de gente que uno no debe hablar. Porque tienen un peso en Dios. Tienen un peso en Dios. ¿Y por qué vivo esta situación? Hay de gente que uno no debe hablar. Hay de gente que uno no debe hablar. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Oigan, el Señor los llamó. Vengan, a la oficina. Es como cuando dice: hermano, necesito reunirme con... Uy, ¿ya qué hice? Hermano, necesito hablar con ustedes después del culto. Ay, ¿ya qué he hecho? Te imaginas a Aarón, Moisés y María. ¿Qué ha pasado? Reunión. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron. Uy, Moisés, ¿qué ha pasado? No sé. Vayan a ver qué pasa ustedes dos. Salieron Aarón y María. Salieron ambos y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. O sea, el Señor les colocó las cositas claras. Cara a cara hablaré con él. Alabanzas al nombre del Señor. Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? No tuvieron temor de hablar contra un siervo de Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, como que ya le estaban agotando la paciencia a Dios. A ver, Aarón, el becerro te la perdoné. Mala crianza a tus hijos te la perdoné también. Y ahora te levantas contra mi siervo. Entonces la ira se encendió contra ellos. Alabanzas al nombre de Dios. Y se fue.
y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Así que María y Aarón se compincharon en hablar mal, en murmurar. Dios los escuchó y los llamó: venga aquí. Se enfadó con ellos y dice que hace una analogía, una metáfora. Dice: si su padre escupe en el rostro de su hija, ¿no quedará qué? ¿No se avergonzaría y quedaría 7 días fuera del campamento? Pues así está María. Me ha avergonzado de ella. Ahora, usted mire a María, que era la profeta del pueblo, en disciplina. En disciplina estaba María. Y Aarón fue que puso a pedirle a Moisés que pidiera por él. Por eso Aarón ahí, Dios fue paciente también con él. Fue paciente con él. Ahora, hermanos, la murmuración en realidad es mala. Ellos acusan a Moisés por tener una mujer cusita. Mi pregunta es: ¿podían hacerlo, sí o no? A ver. Moisés era el hermano menor. Aarón, María, Moisés, ¿verdad? Ellos, como familiares mayores que él, tienen un derecho en decirle: oye, mi hijo, esa no te conviene. Porque ellos tienen una autoridad sobre Moisés, pero una autoridad familiar. Pero, ¿cuál fue el error? Que se metieron con la autoridad espiritual que tenía Moisés. ¿Acaso por nosotros no habla también Jehová? Y el Señor se las puso claras. Un momento, al que llamé fue a Moisés. La autoridad aquí es Moisés. Y por este detalle, usted se me queda fuera del campamento. Ahora usted mire al pueblo: Moisés, ¿y qué pasa que no avanzamos? No, es que estamos esperando que María está en disciplina. Vean, hermano, la murmuración detiene la marcha. La murmuración detiene las bendiciones de Dios. La murmuración estanca. Por eso no debemos murmurar los unos de los otros. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice en Santiago 4:11 que no se debe de murmurar. Y sabe, hermano, a lo mejor ya usted no se toma la cervecita por ahí. Ya usted no anda con mujeres que no sean su esposa por ahí. A lo mejor, hermano, usted ya tampoco se toma ahí sus cervezas y no hace las cosas que hacía antes. Pero si está murmurando, está pecando. Y Dios es paciente. Dios es paciente. Esa murmuración que se disfraza de información. No, pastor, estamos es para orar. Para orar nada más. La Biblia dice que hay que hacerlo todo sin murmuración, porque la murmuración enferma, detiene el propósito. La murmuración huele mal. María estaba oliendo mal. Se llenó de lepra. Moisés pidió por Aarón. 7 días detenidos en el mismo lugar, porque la murmuración, amados hermanos, no deja avanzar, no permita crecer. La murmuración hay que desecharla. El chisme es enemigo de la iglesia. Enemigo de la iglesia. Así que la envidia de ellos les llevó a murmurar de Moisés. Pero Moisés oró por ellos.
Aquí ya van 3: el becerro, los hijos y murmurando. Ahora miremos Números capítulo 20. Números capítulo 20 dice el verso 1: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Oiga, esa congregación, oiga, ese Moisés tuvo una congregación bien difícil. A este mal lugar. La bendición de Dios era un mal lugar para ellos. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. El Señor dice: hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Usted solamente tiene que hablarle a la peña, y entonces va a haber bendición para el pueblo. Ella va a dar agua para que sacien la sed. Alabanzas al nombre del Señor. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos, ¿quiénes? Moisés y Aarón. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. No, Moisés y Aarón, ustedes no son, es Dios. Es Dios. Pero ellos estaban ahí metiendo en ellos: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No creísteis en mí. A ver, el Señor les dijo que hablaran a la peña, pero ellos golpearon en un acto de incredulidad. No, solamente hablando, no, démosle un golpecito, y como si fuera poco le dieron 2 golpes. Ya el Señor les había dado agua de otra peña también en el desierto, y ahí sí les había dicho golpear la peña. Pero aquí les estaba diciendo que ni hablara, porque Cristo es la peña. Y Cristo solamente fue golpeado una vez, porque aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, y no para que le vuelvan a golpear en su mejilla, ni para que le vuelvan a azotar sus espaldas, sino que vendrá como el juez del universo. Fue golpeado una vez, pero 2 veces no. ¿Qué sucedió en esto? Esto ya le colmó la paciencia a Dios. Le colmó la paciencia a Dios. Y dice el verso 22 del número 20: y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: ¿dónde estaban? En el monte de Hor. Aarón, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento, en las aguas de la rencilla,
o sea, cuando golpearon la peña, en las aguas de la Rencilla, toma a Aarón, le dijo el Señor a Moisés, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Todas las familias de Israel, un mes, lo velaron un mes, duelo por un mes. Aquí ya se le colmó la paciencia a Dios. El becerro, adorando a dioses que no son dioses, le están dando lugar a algo que no soy yo en tu corazón. Conscientes que tus hijos y en tu casa se presenten delante de Dios de cualquier manera. Murmuración, y luego incredulidad, desobediencia. Yo no les dije que golpearan la peña, les dije que le hablaran. Hermanos, le agotaron la paciencia a Dios. Qué triste para Aarón. Quiero verle la cara a Aarón por un momento, verle ese momento en que Moisés le está quitando las vestiduras. Aarón, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Creo que por la cabeza de Aarón estaba pasando ese momento cuando estaba siendo bañado en aceite, cuando estaba siendo vestido, pero ahora le estaban quitando esas vestiduras y se las estaban poniendo a otro. Y Aarón murió sin las vestiduras, murió desnudo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios nos da hay que valorarlo. Se le acabó la paciencia a Dios. Y a veces nosotros le agotamos la paciencia a Dios. Dios nos ha puesto en lugares altos y muchas veces no valoramos lo grande que tenemos. Antes andábamos sin Dios en el mundo, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y yo creo que esto es algo grande. Por eso, valora lo que Dios te ha dado, no juegues. Tú eres un hijo de Dios. No juegues con Dios. Aarón murió sin las vestiduras. Sansón también le agotó la paciencia a Dios y se puso a jugar con Dalila, a coquetear con el pecado. Se las dio de chayambaigón Sansón. Ay, soy el más guapo. ¿Sabe el chayambaigón? No, las que no matan las deja locas. Se mata cucarachas. Y las que no mata las pone a patalear para arriba. Y ahí estaba Sansón, de ligón, y jugando con Dios, hasta que le agotó la paciencia a Dios. Y dice, me levantaré como las otras veces, y destruiré a los filisteos, y no sabiendo que ya Dios se había apartado de Sansón. Y le quitaron los ojos. El pecado duele. Pasó una noche muy sabrosa con Dalila, sí, pero cuando le estaban metiendo ese cuchillo, esa lanza caliente, porque seguramente la metieron en fuego, y sin anestesia le estaban sacando sus ojos, creo que Sansón estaba diciendo, oiga, ¿cómo diera yo devolver el tiempo y no meterme nunca con Dalila? Serle fiel a mi esposa, serle fiel a mi hogar. Pero hay quienes quieren jugar con Dios y quieren justificar su pecado. No, es que como el pastor no me llamó. No, es que como los hermanos no me saludaron ese día que fui. No, es que como no me tomaron en cuenta a mí. De alguna manera quieren justificarse. Pero toda justificación es como trapo de inmundicia delante de Él. Sí, Señor. Por eso donde leímos Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
Dios está airado. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay quienes detienen la verdad con injusticia. Y da una lista y dice, bueno, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. Queriendo vivir su vida se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Sabe? Aquí podíamos decir, claro, ellos empezaron a adorar ídolos, pero podemos decir que hay quienes cambian la gloria del Dios incorruptible por las caricias de una mujer, por las caricias de un hombre, por un billete de 5 euros, por un billete de $10, por una libra esterlina. Hay quienes cambian la gloria de Dios por algo pasajero, por algo efímero. Amén, gloria a Dios, Señor. Entonces dice la Biblia, verso 24, por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que Dios los entregó? ¿A qué los entregó? A la inmundicia. Verso 26 vuelve y repite, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y verso 28 vuelve y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así que aquí el apóstol nos muestra en esta carta que en 3 ocasiones dice Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué es eso de que Dios los entregó? Es que le agotaron la paciencia a Dios. Y Dios no le quedó otro remedio que entregarlos. ¿A qué los entregó Dios? A hacer cosas que no convienen. Estando atestados. Esta palabra atestados quiere decir en el diccionario completos, llenos, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores. Esos detractores son terribles. Le dicen una cosa de frente y por detrás dicen, no, yo no dije eso. Sí, pastor, cuente conmigo. Y aquí, no, ¿cómo se le ocurre al pastor decir eso? Terrible eso, ¿no? Digan amén. Déjalo un cubacito al que está a su lado. Dígale. Detractores, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hay quienes no tienen misericordia, siempre tienen el dedo acusador ahí. Y dice, quienes habiendo entendido, no le está hablando a ignorantes, a gente que ha entendido, a gente que ha comprendido este mensaje, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que son dignos de muerte. Es una palabra muy fuerte. Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso yo no me río de los chistes verdes. Digan amén. Sí. Por eso yo no me río de esos comentarios por ahí que no. Porque no me complazco con los que practican tales cosas. Entonces eso que Dios nos entregó es lo siguiente. Dios no quiere que el hombre perezca. Acompáñenme ahí, hermano, con la melodía esa de... Habla, no me des continuación. Dios no quiere la muerte del pecador. Jesucristo vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Pagó un precio, quitó el pecado.
parece como contradictorio de que Dios se manifieste en carne para que el hombre venza el pecado, pero aquí nos dice que Dios los entrega a que pequen. Pero no es que Dios le mande a pecar. No, le voy a explicar. Dios siempre nos habla. Y antes de que el hombre peque, Dios se le aparece para que no lo haga. Dios le pone un obstáculo para que no peque. Entonces Dios nos tiene como que en su mano. Dios nos tiene en su mano, guardándonos. Pero cuando alguien insiste en pecar, así como Aarón, el becerro, ¿verdad? Mala crianza a sus hijos, murmuración, desobediencia, incredulidad. Entonces como que Dios nos tiene en sus manos y como que estamos forcejeando con Dios. Entonces ¿sabe qué hace Dios? Vea, Dios hace esto, vea. Lo suelta. Bueno, hágale. Si tanto insistes en pecar, haga. Ahí lo tienes. Te vas a llenar de todo esto. Hermano, y si Dios me suelta, ¿ya qué esperanza hay para mí? Si Dios te suelta, ¿qué esperanza hay para ti? Yo no quiero que Él me suelte. Hay quienes están pegados de un hilo. Tienen la cuerda ya muy delgada. Ya tienen la conciencia totalmente cauterizada. Pecaste una vez y te dio dolor. Te arrepentiste, lloraste, lo confesaste. Lo volviste a hacer. Pero ya te dolió menos. Lo volviste a hacer y ya te pareció normal. Y lo volviste a hacer y te recreaste. Y ya la conciencia no te habla, no te dice estás mal. ¿Será que le has agotado la paciencia a Dios? Y cuando alguien le agota la paciencia a Dios, dígame, por más que oremos, por más que nos humillemos, Él le dijo a Samuel, Samuel, ya no llores por Saúl, ya yo lo he desechado. Un desecho de Dios, un vómito de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, pero como que no han entendido el mensaje que se predica aquí. Como que no han entendido que esto es más que cantar 3 coros, que esto es más que sentarnos en una mesa y comernos un pollo bien sabroso, que esto es más que eso. Esto es una vida. Es una vida santa a la cual Él nos ha llamado. Que estábamos en las tinieblas, pero Él nos sacó de allá y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Que el pueblo que andaba en tinieblas, gran luz le resplandeció. Pero hay quienes vienen a la iglesia y si no sienten a Dios, le da igual. Vienen, se distraen, no sienten la presencia de Dios. Vienen quizás a criticar cómo estuvo el mensaje, cómo estuvo vestido el hermano, la hermana. Vienen de espectadores nada más. Hay quienes saben que tienen que desarraigarse de muchas cosas, pero no lo hacen. Hay quienes creen que porque vienen aquí se van a salvar. No es así. Porque puedo yo como ir a la iglesia y ahí el Señor me perdona. Hay quienes creen que llorando en un altar con eso tienen. No le agotes la paciencia a Dios. Que Dios no te suelte. Que no te veamos por ahí con el hogar destruido. Que no te veamos por ahí con tus hijos, con tus hijas, vueltas una nada. Que no te veamos por ahí como un desechable por ahí, oliendo mal, lleno de vicios, lleno de alcohol, robando por ahí para poder tomar vicio.
que no te veamos sin las vestiduras que Dios te puso un día. No le agoten la paciencia a Dios. No le agoten la paciencia a Dios. Métete en Dios. Pero le digo una cosa, le digo una buena noticia. Que si usted hoy está aquí, en esta mañana, es porque Dios todavía es paciente con usted. Pero ya no sé si te veré la próxima semana. Hoy te veo, no sé la próxima. Porque hoy sería bueno y quisieras un alto en el camino y volvieras en sí como aquel hijo pródigo. Volvieras en sí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy apartando de la presencia de Dios. Me estoy alejando de Dios. Quisieras un alto en el camino. Ya no necesito volver a encontrarme con Él. Esto es más que coger esa guitarra y componer una canción. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de una vida llena del Espíritu Santo. Se trata de que cuando alguien te humille y te desprecie, tú le ames. Se trata de que cuando alguien hable mal de ti, tú hables bien de él. Se trata de que tú le des la mano al caído. Esto se trata de ser santos para Dios. De no tener celos ni envidias con nadie. Voy a invitar a alguien a este altar y que le diga al Señor: Señor, no quites la vestidura que me diste un día. ¿Recuerdas ese día cuando te encontraste con Él? Oiga, ese momento, hermano, hay un coro que dice: quiero hablar en nuevas lenguas como la primera vez. Eso fue sabroso. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Alguien que venga al altar y diga: Señor, no quites tu vestido, tenme paciencia. Eso que no me deja, Señor, ese obstáculo. Vea, hermano, la fornicación y el adulterio es pecado. Es pecado eso. Ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. La mentira es pecado también. La borrachera es pecado también. ¿Sabe? David se quitó el traje de rey para no perder la vestidura del Espíritu. Él se quitó su traje y dijo: bueno, y aunque su esposa lo criticó y dijo: oye, ¿cómo osan rey y estar sin vestiduras? Y él dijo: no importa que tú me desprecies. Pero lo que yo más anhelo es que Él no quite de mí su Santo Espíritu. Así que se quitó su capa de rey, su corona. Y yo en esta mañana me quito mi traje de pastor, pero no me aleje de ti. Tenme paciencia, Señor, tenme paciencia. ¿Habrá algún amigo aquí que venga a la iglesia, sienta a Dios, pero que luego salga a pecar? ¿Sabe? Yo lo hacía también. Yo venía a la iglesia y le decía: Señor, ayúdame, cámbiame, transforma mi vida. Pero salía de la iglesia a volver a hacer lo mismo, a pecar, a hacer cosas que no se deben hacer. Hasta que un día sí pasé al altar del Señor. Ya no más. Tú me conoces. Tú sabes lo que hay en mi mente, en mi corazón. De ti no me puedo esconder. Señor, por favor, ven y mete tu mano y por favor, saca todo ello de mi vida. Y tomé esa decisión ese día. Así que yo invito a un amigo en esta mañana que sienta que Dios le ha hablado, que sienta venir a la presencia y decirle: Señor, tú has sido muy paciente conmigo. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida.
fácilmente, cedía con facilidad ante las ofertas de aquellos que se desvían. Pero debemos tener dominio propio y personalidad. Para nosotros lo primero es Dios. El altar sigue abierto para alguien más. Para alguien que esté jugando con Dios, que esté jugando con la salvación. Es para usted este llamado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo siento a Dios en esta mañana. No se vaya. No se vaya a ir sin dar un paso de fe. Decirle: Dios, cámbiame. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti. Aleluya. Hay una puerta abierta en esta mañana. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Dile: Dios, háblame. Dile: Dios, háblame. Aleluya. Hay unas vestiduras que Dios te ha puesto. Hay unas vestiduras que Dios te ha puesto. Aleluya, 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 Jesús. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Están vestidas? ¿Cómo están? No le agoten la paciencia a Dios. Aleluya.